10 de diciembre del 2010, juego por la permanencia en la categoría A del fútbol colombiano y un jovencísimo Juan Fernando Quintero estaba dando cátedra de fútbol cuando ¡pum!, fractura de peroné. Y aquí uno de los primeros tropiezos de este talentoso futbolista. Estoy cuidando al peladito y el público quiere que lo ponga. Yo sé los partidos, yo tengo experiencia en esto. Yo conozco, lo metí y lo partieron. Quinterito, nacido el 18 de enero de 1993 en Medellín, Colombia. En su infancia tuvo que pasar las duras y las maduras gracias al conflicto armado que se vivía para la época. Y es que además creció en un sitio bastante crítico si de inseguridad hablamos, la Comuna 13. A la edad de tan solo 2 años perdió a su padre, quien de repente desapareció y nunca jamás se volvió a saber de él. Todos estos condimentos llevarían a cualquier persona directo al fracaso, pero no, este no era el caso de Juanfer, quien a sus 12 años empezó a mostrar la calidad que había en su pierna izquierda, siendo la indiscutible figura de la Pony Fútbol, un certamen colombiano por donde también pasaron grandes figuras como James Rodríguez, David Ospina, Falcao García y otros cuantos más. Y es que este pequeñín derrochaba un talento descomunal, con una zurda prodigiosa que pocos llegan a tener. Bueno, mi fútbol es darle balón a los delanteros y jugar y poner a tocar a todos los compañeros. Su debut profesional se dio con tan solo 16 años y aquí ya se notaba que era un jugador diferente, con una técnica envidiable, con una personalidad arrolladora y desde el primer instante que tocó un certamen profesional dejó claro que estaba para grandes cosas. Pero llega aquel fatídico día que el jugador Germán Mena del equipo rival, quien sentenció que si metían a Quintero lo iba a mandar a volar, cumplió su cometido, hizo que Quinterito tuviera que salir en ambulancia directo a cirugía debido a una fractura de tibia y peroné, lesión que lo dejaría varios meses por fuera de las canchas. Y antes de Juan ingresar me dijo que si entraba que lo iba a tirar al aire. ¿Ah, eso lo dijo antes? Sí, él me dijo antes, se lo sostengo la vez que quiera. Pero la calidad y la entereza de este chico sería mucho más grande que cualquier dificultad, así que pronto pisaría nuevamente las canchas de Colombia, ilusionando a grandes y a chicos, porque lo que se estaba gestando era una estrella que brillaba con luz propia. Pronto, un grande de Colombia pondría su mira en este pequeñín, y es que en enero del 2012 se concretó su llegada al Club Atlético Nacional, equipo donde tendría un paso fugaz, el cual fue lo suficientemente bueno para que Juan Fernando Quintero, con tan solo 6 meses después de haber llegado al equipo verdolaga, tuviera que empacar maletas con rumbo al viejo continente. En Europa lo esperaba el Pescara italiano, equipo recién ascendido de la Serie A, donde jugó tan solo una temporada, compilando muy buenas actuaciones. En el 2013, Quintero fue convocado para disputar el Sudamericano Sub-20 jugado en Argentina. Allí destacó como goleador de su selección, anotando 5 goles, los cuales no fueron suficientes para quedarse con el trofeo de goleador, el cual terminó ganando Nicolás López de Uruguay, pero sí fueron suficientes para que su selección quedara campeona del certamen y clasificados al Mundial Sub-20 en Turquía. En este mundial, como era de esperarse, Juanfer también tuvo una destacada actuación, pero lastimosamente en octavos de final sus compañeros no estuvieron a la altura y era evidente que Juan estaba remando solo. Minuto 90+3, Colombia perdía 1-0 contra Corea, se venía la última jugada del partido, Quintero frente al balón y... Este crack acababa de salvar los papeles, pero lastimosamente en la tanda de penaltis no fue suficiente. Esto me trae dolorosos recuerdos. Estas actuaciones con la selección llevaron a que equipos de mayor envergadura se interesaran en el colombiano y la puja la ganó un ex campeón de Champions League, el Porto de Portugal, equipo por el que hacía poco había triunfado otro colombiano, también zurdo, con cualidades similares y amigo de la nueva contratación, así que no era para nada extraño que los hinchas del Oporto se ilusionaran con su nueva adquisición. Quintero empezaba la temporada 2013-2014 con la ilusión de afianzarse con su nuevo equipo, pero con lo que no contaba era que su entrenador Paulo Fonseca lo utilizaría muy poco, tanto así que en esta temporada solo llegó a disputar 13 partidos y tan solo 3 de titular. No se entiende cómo un técnico puede desperdiciar a semejante crack. En aquellos tiempos en el mundo del fútbol se hablaba mucho de esta joya colombiana, pero no era humo, es que Quintero irradiaba magia cada que pisaba una pelota. Pero aún así fue tal el desplante de su entrenador que Quintero pidió que lo pusieran en reservas para poder tener un poco más de minutos y así aspirar a una convocatoria con Selección Colombia para Brasil 2014.
Incluso llegó a decir que estaría dispuesto a cambiar de club para poder obtener la suficiente continuidad, y es que en esos momentos Juanfer solo quería estar en el Mundial 2014 y sabía que sin jugar las chances serían mínimas. Pero aún así José Pekerman sabía de la calidad de este jugador y lo que le podía brindar como recambio, así que no dudó un solo segundo en anexarlo a la lista de 23 jugadores. Quintero hace su debut en el segundo partido de la fase de grupos contra Costa de Marfil, entrando en el minuto 53, y tan solo 11 minutos después, a pase de Teófilo Gutiérrez, convierte su primer gol en un mundial y de esta manera sella el paso a octavos de final. En el tercer partido de la selección Colombia inicia como titular, pero aquí sucede algo lo cual más adelante sería evidente en la carrera de Quintero, y es que contra Japón no hizo un buen partido, tanto así que fue sacado en el minuto 46. En octavos no tiene minutos y la selección Colombia vence con un contundente 2-0 a Uruguay, con un partido brillante de James Rodríguez, que por cierto no hubo un solo partido que James no jugara bien en este certamen. Y finalmente, Colombia es vencida en cuartos de final ante el anfitrión, que por cierto, sí era gol de Yepes. Y sí hay gol de Yepes, ¿ya? En este partido Juanfer jugó tan solo 15 minutos y si bien Colombia le debe mucho a Néstor Pekerman, hay que decir que ese partido necesitaba a Quintero desde mucho antes, ya que se estaba careciendo de juego asociativo y alguien más aparte de James con un buen pie. Pero nuevamente, este viejo querido subestimó a una joven promesa. En la temporada 2015-2016 tuvo un paso fugaz por el Rennes de Francia, pero nuevamente no tuvo continuidad, y es que según su técnico no lo ponía a jugar porque estaba desorientado y que no estaba preparado para jugar más de 20 minutos. Pero al parecer estas palabras tenían algo de verdad, porque varias fuentes apuntaban a lo mismo. Presuntamente, Juan Fernando Quintero no se estaba entrenando de la mejor manera y quizás sí fue su culpa que su paso por Europa pasara desapercibido. Casi 5 años después retorna a Colombia para jugar en el Deportivo Independiente Medellín, equipo donde vuelve a tener la continuidad que tanto deseaba y donde fue uno de los jugadores más destacados del certamen nacional. Durante este periodo en el Rojo de la Montaña jugó 36 partidos, anotó 15 goles y dio 10 asistencias. Uno de sus mejores partidos se dio por Copa Libertadores ante el River Plate de Argentina, y es que el Medellín logró imponerse 2-1 con un Juan Fernando Quintero intratable, dando pases de antología con lujos incluidos, gambeteando y poniendo a prueba constantemente al arquero rival, con potentes tiros de larga distancia. Fue tanto el desespero y el enfado de los hinchas de River que al minuto 87 fue abucheado por todo el estadio, pero al final felicitado por el mismísimo Gallardo, que para la siguiente temporada se haría con los servicios del colombiano, que aún no había llegado a Argentina, cuando buena parte de la prensa criticaba su contratación. Sí, a mí me extrañó también que River contrate un jugador donde hoy se ve la imagen y me da la sensación de que puede ser un jugador que está jugando en una liga amateur, no es un profesional, eso está claro. Tiene el físico de un verdulero, de un carnicero o de una persona que come asados y toma vino durante las 24 horas, ¿no? Acá el fútbol argentino es muy profesional y cuando uno observa ese tipo de imágenes se sorprende, y cuando uno observa también y escucha las declaraciones de este chico Quintero y habla de Maluma, de que va a extrañar a Maluma. Yo sinceramente no sigo la liga colombiana, me puse a ver videos y cuando uno lo observa en YouTube aparece más en boliches con Maluma y aparece filmando videoclip que en una cancha de fútbol. Entonces a uno le sorprende que River haga semejante contratación. Y así es como debuta el 3 de febrero del 2018 contra Olimpo de Bahía Blanca, entrando por su compatriota Rafael Borré para jugar los últimos 26 minutos, los cuales fueron suficientes para que Quintero dejara pinceladas y algunos buenos comentarios por parte de la prensa argentina y de los hinchas millonarios. Pero tan solo un partido no es suficiente para que un jugador sea aceptado como parte de la maquinaria de este grande de Argentina, y es que Quintero tendría que seguir enfocado para dejar atrás el viejo fantasma que se lo comió en Europa. Después de un mes de haber debutado, Juanfer ya había jugado 8 partidos, 2 como titular y 6 como suplente. Pero aún así algo había cambiado, y es que era un recambio recurrente, un jugador que ingresaba para darle un fresco al equipo, ese jugador que ponía a jugar a todos, sobre todo a sus delanteros, que ya sabían que tan pronto el balón fuera a recaer en Juanfer debían picar al espacio, porque allí les iba a poner la pelota. Y es que de las características que más sorprendieron del fútbol del colombiano fue esa capacidad para poner pases tan precisos entre líneas que solo sabía imaginar él.
El 22 de abril, en un partido frente a Arsenal de Sarandí, Juanfer marcaría su primer gol con el equipo millonario y el 13 de mayo sería figura y daría una estupenda asistencia a Lucas Prato para que así River asegure su cupo en octavos de final de la Libertadores. En estas instancias, River ya jugaba el mejor fútbol que había en Sudamérica y se perfilaba como serio candidato a Copa Libertadores. Y también en estas instancias Quintero ya había callado bocas de muchos periodistas malintencionados y sin llegar a ser titular indiscutido era de lo mejor que había en el fútbol argentino. Y es que la suplencia de Juanfer pasaba más por el tema físico, porque era muy evidente que cuando Juan Fernando Quintero estaba en la cancha con el oxígeno a tope marcaba mucha, pero mucha diferencia. Llegaría al final de la primera parte del año con un Quintero genio y figura, y por supuesto este rendimiento le derivó en su segunda convocatoria consecutiva a una Copa del Mundo. Esta vez la cita sería pactada en Rusia. Así es como el 19 de junio, primer partido de Colombia en el cual Quintero arrancaría como titular. Al minuto 37 del primer tiempo pitan una falta casi al vértice del área grande y Juanfer sorprende pateando por debajo de la barrera para darle el empate transitorio a Colombia. Hay que decir que a pesar del gol no fue el mejor partido de Quintero, quien sería sustituido en el minuto 59 por James Rodríguez. Japón se terminaría imponiendo 2-1. En el segundo partido ante Polonia, nuevamente Juanfer sería inicialista junto a su amigo James Rodríguez, acto por parte de Pekerman que sorprendió un poco porque no era nada habitual que los pusiera a jugar juntos, y menos desde el inicio, pero fue una carta bien jugada, ya que al minuto 39 del primer tiempo, al saque de un tiro de esquina se juntarían exquisitamente para que Jerry anotara el primero de Colombia. Al minuto 70, Quintero pone un pase de antología de esos que tanto venía haciendo en River para que Falcao García y 48 millones de habitantes por fin pudieran celebrar ese gol tan esperado del Tigre. Enseguida Quintero es sustituido para el aplauso de su gente. En el Samara Arena, Quintero disputaría su tercer partido nuevamente teniendo de acompañante en la creación a James. Al minuto 12 Quintero inquietaría a la portería de Senegal con una pelota de sobrepique, la cual sería bien sorteada por Khadim Diallo. Al minuto 31 James tuvo que dejar la cancha por lesión, cediéndole toda la responsabilidad creativa al 20 de la selección Colombia. Al 74, un tiro de esquina de Quintero pondría en la cabeza de Jerry Mina para el 1-0, que sería suficiente para que Colombia pasara a octavos donde se enfrentaría a Inglaterra. En este partido Quintero no tuvo mucha participación y terminaría por despedirse de Rusia, ya que Colombia quedaría eliminada desde la tanda de penales. Se vendrían los octavos de final de la Copa Libertadores, en el cual River pasaría sin problema alguno, encajando un global de 3-0 y con un Juanfer siendo pieza clave en el funcionamiento del equipo. Por la cuarta fecha de la Superliga, Quintero se mandaría un tremendo golazo al más fiel estilo de Messi, arrancando de mitad de cancha, dejando 3 rivales en el camino para definir rasante al palo derecho del portero. Se jugaba el partido de vuelta por Conmebol entre River e Independiente. En la ida habían empatado a 0 goles. En el minuto 54 se le viene la noche a River tras un error garrafal de Franco Armani que ponía sobre las cuerdas al equipo millonario, ya que con este empate pasaba Independiente por gol visitante. Gallardo enseguida ingresa a Quintero porque presentía que allí estaba la llave de este partido y su premonición se haría realidad en pocos minutos. Al minuto 69, tan solo 9 minutos después de su ingreso, le quedaría una pelota accidentalmente cerca a la media luna para que Quintero conduzca unos metros y saque un zapatazo que dejaría como estatua campaña para generar la locura en el Monumental. De esta manera el genio colombiano le salvaba la papeleta al muñeco y ponía a River en semifinales. Quintero venía enchufadito, a tan solo 5 días de esta estupenda actuación marca un doblete por la Copa Argentina dejando esta joyita. En una serie de infartos, River pasó a semifinales dejando a Gremio en el camino. En los 2 partidos de esta serie Juanfer fue titular.
Después de muchos ires y venires, el partido que definiría el campeón de la Copa Libertadores se jugaría nada más ni nada menos que en el mítico Santiago Bernabéu, y nuestro protagonista no podía ni siquiera imaginar la noche que le esperaba, en el banco sentado lleno de nervios, apoyando a sus compañeros a la espera que en cualquier momento saliera al campo a poner su granito de arena. Y así fue, como al minuto 58 ingresa por Poncio y tan solo 10 minutos después empata el partido con gol de Lucas Pratto. Se vivía un partido de infarto donde el más mínimo error podría significar la pérdida de la copa. Y de aquí en adelante suceden dos casos puntuales que fueron determinantes en el resultado final. Y la primera es la expulsión del colombiano Wilmar Barrios, y la segunda y la más determinante de todas es ese mínimo espacio que no se debe otorgar a jugadores con tanta calidad, porque en milésimas de segundos te resuelven un partido, y fue precisamente lo que Boca le permitió a Quintero, que en una baldosa controla y enseguida desenvaina un cañonazo que termina colocándose en el interior del arco de Boca para darle la victoria a su equipo y para de paso cerrarle la boca de por vida a aquellos periodistas que tanto le criticaron, pero por sobre todo entregarles una inmensa alegría a los simpatizantes de River, quienes fueron los testigos de la llegada de un mago, un pequeño mago que con el pasar de los partidos hizo méritos para ganarse el corazón de la hinchada millonaria y la admiración del pueblo argentino. El 9 de diciembre del 2018 quedará marcado en la historia como el día que un colombiano le dio el título que más añoraba ganar a un club argentino ante su mayor rival. 9 de diciembre de 2018, día que Quintero hizo historia en el Bernabéu. Después de haber quedado eliminado sorpresivamente en el Mundial de Clubes a manos del Al-Ain, Juanfer empezaba el 2019 de la mejor manera, ya vistiendo la camiseta número 10. En 2 fechas consecutivas marca 2 verdaderos golazos, uno de ellos le valió para estar opcionado a ganar el Puskás 2019. Parecía que todo marchaba bien, de la mejor manera, pero llega el fatídico partido contra Independiente por la Superliga Argentina, donde Quintero se rompe el ligamento cruzado de la rodilla izquierda. El 11 de octubre de este mismo año vuelve a jugar después de 208 días fuera de las canchas, y como era de esperarse fue recibido con una ovación gigante. El 29 de febrero del 2020, un año después, vuelve a anotar un gol desde el tiro penal frente a Defensa y Justicia. El 7 de marzo del 2020 jugaría el último partido de su primer paso por River, después vendría la tragedia mundial que ya todos conocemos. En octubre, Juan Fernando firmaría con el Chen Fútbol Club de la Superliga Argentina, donde obviamente se fue a llenar de dinero. El 21 de enero del 2022 se confirmó su regreso a River, donde en su segundo paso por el millonario jugó un total de 29 partidos, 12 de ellos como titular, y lograría marcar 5 goles. El 14 de enero del 2023 vuelve a Colombia para ponerse la camiseta del Junior de Barranquilla, donde será el jugador mejor pago del fútbol colombiano. La historia de Quintero aún se sigue escribiendo, pero creo que el prime de su carrera ya lo vivió en su primer paso por River, y sin miedo a equivocarme me atrevería a decir que Quintero ha sido de los mejores futbolistas colombianos dotados técnicamente y con una visión de juego envidiable, que a donde fuera que llegase se notaba que era diferente, pero sin duda da la sensación que pudo haber aprovechado mejor su calidad, y si tal vez se hubiera enfocado un poco más en la parte física, que era su talón de Aquiles, quizá hubiera triunfado en algún grande de Europa, pero eso no pasó. Y solo queda agradecer a la vida por permitirnos disfrutar de un jugador como Juan Fernando Quintero.